Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, muchachos? José, Julio, Leonardo. Hola, Alexandra. Diego, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal fin de semana? Espero que bien. Vamos a dar inicio a nuestra última semana de clases y además me he dado cuenta que como el miércoles es feriado, esta es nuestra última clase, lo cual me agobia un poco porque pensé que teníamos una hora más para desarrollar los temas más recientes, pero buenas tardes, Leonardo, buenas tardes a todos. Pero bueno, hoy día tenemos nuestra última clase, no hay vuelta que darle. Aprovecho de comentarles también que no hemos llegado al 50% de respuestas de la encuesta. Entonces, falta poco, pero los animo pues a que los que no han respondido a la encuesta docente lo hagan para que la facultad tenga buena información al respecto. Bueno, damos inicio entonces a la sesión de hoy, que va a ser la última, como les digo, lo que me apena porque, en fin, todo lo que llega a su fin nos da un poco de pena, ¿no? Pero espero que haya sido un semestre provechoso y que hayamos aprendido mucho. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a llamar el PPT de esta sesión. Aquí está. Vamos a hablar hoy día de el gobierno militar, la crisis de los años 80 y el retorno a la ortodoxia en la política económica en los años 90. La imagen que he puesto acá es la de una tanqueta de la policía rompiendo la puerta del Banco de Crédito del Perú. ¿Cuándo y por qué ocurrió eso? En 1987, en el intento de estatización de la banca que hizo el gobierno de Alan García. Entonces, como los bancos se resistían a ser estatizados, de esta manera fue que entró el gobierno al Banco de Crédito para obligar a su estatización. Fue una foto famosa, bueno, en ese momento, que recuerdo yo, ¿no? Pero los puntos que vamos a tocar en esta 15ª y última semana del curso son, primero, vamos a hablar del desarrollismo en el Perú. El desarrollismo, como vamos a ver, fue una especie de política económica muy popular en ese momento en América Latina y en el mundo subdesarrollado, que justamente trataba de procurar el desarrollo económico. El desarrollismo no solamente era un nombre, sino que consistía en un conjunto de políticas para, digámoslo así, acelerar el desarrollo económico. Vamos a ver cómo se aplicaron esas políticas en el Perú, en qué consistieron y qué resultado tuvieron. La política económica del gobierno militar viene a ser parte de la política desarrollista, quizás su ejemplo más resaltante. Luego veremos los resultados del gobierno militar, que, como pueden ver por el título siguiente, la larga crisis de 1976 a 92, no fueron tan buenos. Durante estos 16 años hubo una prolongada crisis económica que va a ser bien importante para explicar el Perú de hoy. Después de esa larga crisis, entramos a una política económica más ortodoxa, o sea, más en línea con la teoría económica neoclásica, podríamos decir, que significó las reformas de los años 90 del gobierno de Fujimori
y que dieron paso a una nueva bonanza exportadora, a la que hemos llamado era del cobre, por ser el producto estrella de la nueva bonanza. A la derecha he puesto una fotografía del entierro de Edith Lagos en 1982. Diciembre, me parece, de 1982. Edith Lagos fue una militante de Sendero Luminoso, una guerrillera que cayó abatida en un encuentro con la policía. Y el entierro, como ustedes pueden ver, es multitudinario en Ayacucho, lo cual nos da una idea de que estos guerrilleros o terroristas de Sendero Luminoso tenían un respaldo importante de la población, por lo menos ayacuchana. Incluso el obispo de Ayacucho fue el que ofició la misa. Muchos se preguntan, ¿pero qué hace el obispo, caramba, en la catedral, haciendo esta especie de homenaje, ¿no? Pero, ya les digo, nos da la medida de que la población peruana estuvo muy dividida en ese momento y que Sendero Luminoso, sobre todo en ese momento, tenía un respaldo importante de la población. Es cierto que luego lo pierde hasta cierto punto, aunque lo gana en otros, en fin. Es una época casi de guerra civil la que hubo en el Perú de los años 80, y eso va a ser un ingrediente bien importante en la política económica que tiene lugar. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro recorrido por esto que hemos llamado el desarrollismo. Ya les dije que el desarrollismo fue una especie de filosofía para la política económica que fue muy popular en el tercer mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países que habían sido colonias europeas se independizaron. Sobre todo esto ocurrió en el África y en el Asia. En América Latina había habido independencia antes, en el siglo XIX, pero los países latinoamericanos no habían sido tan exitosos en el desarrollo económico. ¿En qué consistía el desarrollo? Básicamente en que las excolonias querían alcanzar el nivel de desarrollo económico de las exmetrópolis. O sea, las excolonias como Haití, Argelia, Etiopía, Perú o Bolivia, querían parecerse económicamente a sus exmetrópolis, o sea, como Inglaterra, Italia o España. Y justamente a ese salto de ser una economía atrasada, primitiva, colonial, y pasar a ser una economía industrializada, próspera, metropolitana, se le llamaba desarrollo. Y una de las cosas que los economistas del desarrollo de ese momento señalaron es que el crecimiento económico, tal como venía ocurriendo en los países del tercer mundo, el crecimiento basado en las exportaciones, no conducía al desarrollo. Así que diferenciaron crecimiento de desarrollo. Dijeron, una economía puede crecer al 3% anual o 4% o más durante largos periodos, y esto no va a implicar que alcance el desarrollo, porque son economías subdesarrolladas, deformadas por el colonialismo, porque dependen de las exportaciones primarias, porque hay oligarquías egoístas dentro de ellas que atesoran las ganancias y no las invierten en favor de la nación. Por esas razones, el crecimiento del Producto Bruto Interno, que podía consistir en el aumento de las exportaciones, no conducía al desarrollo porque las ganancias del comercio exportador no estaban bien distribuidas. Eran acaparadas, como les digo, por una pequeña oligarquía. Esto de pequeña oligarquía es un poco redundante porque se supone que la oligarquía por definición es pequeña, pero lo digo para subrayar la idea de que la oligarquía era un grupo de unas cuantas familias que controlaban
los sectores de acumulación. Generalmente esa oligarquía estaba aliada con el capitalismo extranjero, que a través de empresas extractivas dominaban las exportaciones. Entonces, había una articulación, se decía, entre estas empresas extranjeras y la oligarquía nativa para controlar el sector exportador. Se repartían las ganancias y le dejaban una parte al Estado para que el Estado bendijera el sistema y lo garantizara y lo protegiera. Entonces, los gobiernos que habíamos tenido a lo largo de la República, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, habían sido gobiernos pro-oligárquicos, según el diagnóstico de la escuela desarrollista. El descontento con el estado de la economía recorrió entonces casi todo el tercer mundo y en América Latina lo hizo desde los años de la Gran Depresión. En algunos países la filosofía desarrollista fue más precoz. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en México, en las grandes economías latinoamericanas como estas tres que acabo de mencionar, el desarrollismo echó raíces ya desde los años 30. Pero en el Perú, como tuvimos la bonanza de la harina de pescado, que nos hizo pensar que éramos un país bendecido por Dios, entonces el desarrollismo fue más tardío. Pero a finales de los años 50 también echa raíces por estas tierras. Tuvo que ver con el hecho de que la desigualdad se había vuelto más notoria, como digo acá en la diapositiva, y las exportaciones parecían mostrar un estancamiento. Ya les dije que las exportaciones peruanas tuvieron una especie de veloz crecimiento hasta más o menos comienzos de los años 60, pero ahí parecieron estancarse, por las razones que dije, ¿no? No había más recursos naturales, no había más tierras para sembrar caña de azúcar o algodón, no había más peces en el mar para poder hacer más harina de pescado, y más bien por pescar demasiado estábamos depredando el mar. Entonces parece que las exportaciones habían llegado a su límite. Y la desigualdad, como les digo, en el Perú era impresionante, porque cuando hay una bonanza exportadora, la gente que está vinculada al sector exportador prospera, y la que no se queda rezagada. Y la desigualdad entre ambas se hace mayor. Esto es lo que ocurrió en el Perú y el desarrollo de los medios de comunicación, la radio, los periódicos, la televisión, que en ese momento comenzó a funcionar, volvía más evidente y lacerante la desigualdad. Por eso es que comenzaron a aparecer en los años 60 movimientos guerrilleros. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de Javier Heró, un estudiante burgués, miraflorino, creo que del colegio Márcamo o algo así, que se volvió guerrillero, se fue a Madre de Dios con su fusil y terminó baleado por el ejército y murió con sus poemas bajo el brazo. Javier Heró, el poeta guerrillero. Bueno, él es quizás el más conocido en la católica, pero hubo otros más. Javier no, Luis de la Puente Uceda, por ejemplo, que era el jefe de la guerrilla a la que perteneció Javier Heró, ¿no? Ellos fundaron movimientos como el PIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el FLN, Frente de Liberación Nacional, Máximo Lobatón, por ejemplo, un tal Chan, no sé si era Eugenio, creo, pero varios de estos guerrilleros era gente instruida, intelectual, profesores universitarios o estudiantes universitarios, poetas. ¿Qué los llevó a sumarse a la guerrilla y a luchar contra el Estado? La sensación de que vivían en una sociedad muy desigual, muy injusta, y donde los caminos para la transformación parecían bloqueados. No había manera de luchar contra la oligarquía, el capitalismo extranjero, el Estado que
avalaba ese orden de cosas. Y esto comenzó a preocupar a los militares y a la propia élite política, que decían las cosas se están poniendo feas. Si no hacemos algo, esto se nos va de las manos. Entonces, ese hacer algo consistió en adoptar políticas que aceleren la modernización económica. Para esto había que conseguir que las exportaciones no estén controladas por una, vuelvo a la redundancia, por una pequeña oligarquía, sino que pertenezcan a todos. Y para eso lo más práctico parecía que el Estado se haga cargo de los sectores de exportación, desplazando a las empresas extranjeras o a la pequeña oligarquía nacional. Bueno, estas nuevas ideas van a desarrollarse desde finales de los años 50 y en los años 60, tanto en el medio universitario como también dentro de los partidos políticos. En la democracia cristiana, por ejemplo, el Partido Social Progresista, que ya no existen hoy en día, pero fueron partidos políticos nuevos que abrazaron estas ideas. El último gobierno de Manuel Prado, que es considerado normalmente un gobierno de derecha, conservador, ya fue sensible a este clima, a tal punto que en dicho gobierno, que discurrió entre 1956 y 1962, se hicieron manifiestas varias señales que son propias del desarrollismo. Por ejemplo, la apertura de una fábrica de acero. En el Perú nunca se había fabricado hierro ni acero, de manera que todo lo que era de fierro, como decimos en el Perú, que en España le llaman hierro, y el acero, que es la combinación de hierro y carbón, que es una especie de hierro mejorado, digámoslo así, el acero, todo eso siempre se trajo del extranjero, porque en el Perú no teníamos producción siderúrgica. Entonces, teníamos que importar tubos de acero, maquinaria, herramientas para la agricultura y la minería, todo eso se importaba. Como se consideró que para la industrialización había que utilizar mucho acero, el acero era como el insumo fundamental porque las máquinas eran de acero. Además, había una gran preocupación por la industria armamentística. Se vivía, después de la Segunda Guerra Mundial, un clima de tensión bélica. Se pensaba que en cualquier momento podía estallar una guerra. Entonces los países tenían que estar bien armados para la guerra. Y las dos guerras mundiales habían traído una gran sofisticación en el armamento. Ahora el tipo de fusiles, cañones, vehículos blindados, barcos acorazados, aviones supersónicos, toda la tecnología militar había pegado un gran impulso. Y todo esto era de acero. Los fusiles, los cañones, las balas, los barcos acorazados, todo esto era de acero. Entonces, país que no tuviera su fábrica siderúrgica lo tenía muy mal. Por eso es que en el Perú se abrió una fábrica siderúrgica impulsada por el Estado ya en el gobierno de Manuel Prado. Se creó un instituto de reforma agraria, que era una mala palabra antes para la oligarquía. La oligarquía escuchaba hablar de reforma agraria y se hacía la señal de la cruz. Eso era como, en fin, propio de revolucionarios, de comunistas. Pero he aquí que los Estados Unidos, preocupados porque el mal ejemplo cubano se extendiera a toda América Latina, ya saben ustedes que en Cuba en el año de 1959 había estallado una revolución que pronto abrazó el socialismo. Y una de las primeras cosas que hicieron los barbudos de la isla fue una reforma agraria. Por eso el grito de tierra o muerte fue, digamos, popular en esos años. Creo que ustedes han visto el documental La Revolución y la Tierra, o un documental que hizo un italiano
que en las prácticas lo pasamos, ¿no? Entonces, los Estados Unidos dijeron, es que una reforma agraria es importante porque en América Latina la tierra está muy mal repartida. Hay que hacer una especie de nuevo reparto, que en Estados Unidos le llamaban el New Deal, el nuevo trato. El New Deal se emplea en Estados Unidos para referirse al momento en el que en un juego de cartas se recogen las cartas y se vuelven a repartir. Es como el nuevo reparto, el nuevo trato. Y los Estados Unidos decían, en materia agraria se requiere un New Deal, porque los españoles dejaron en América Latina un sistema de reparto de la tierra muy desigual y durante los 150 años de república que se han vivido no se ha mejorado. Al contrario, ha empeorado todavía. Entonces, se requiere un nuevo reparto de la tierra. Y a eso le llamaban la reforma agraria. El gobierno de Prado trató de controlar este impulso reformista y creó un instituto de reforma agraria, a cuya cabeza puso a Pedro Beltrán, que era un economista peruano, creo que ustedes han escuchado hablar de él, que había estudiado en Inglaterra, tenía ideas económicas liberales, pero también modernas. Entonces se supone que él podría dirigir a ver un programa de reforma agraria en el Perú. Los Estados Unidos, por otro lado, había creado un programa llamado Alianza para el Progreso, que no hay que confundirlo por si acaso con el partido de César Acuña. Él ha plagiado el título del programa norteamericano. Así se llamó el programa que creó el gobierno de los Estados Unidos para América Latina, Alianza para el Progreso, que era una especie de patrocinio de los Estados Unidos para impulsar el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Como parte de esta política de alianza para el progreso, llegó al Perú una misión de economistas, se supone como consultores, presididos por un señor llamado Arthur Little. Así que la misión Little, como se le llamó, llegó al Perú, me parece que en 1960, e hicieron un diagnóstico de la situación económica, que es un documento bien interesante de estudiar. Un punto importante en este diagnóstico era la necesidad de una reforma agraria y de impulsar la industria, por supuesto. Entonces, todo esto ocurre ya en el gobierno de Manuel Prado, pero se vuelve más nítido el espíritu desarrollista, la preocupación del gobierno por impulsar el desarrollo y la idea de que este no iba a llegar espontáneamente, sino que había que estatizar, nacionalizar las exportaciones e impulsar la industria. Bueno, todo esto afloró de forma más nítida, como les digo, en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, que empezó en 1963. Han de saber que las elecciones tras el gobierno de Prado ocurrieron en 1962. Y en ese momento ganó las elecciones Aya de la Torre, al mando del partido aprista, quedando segundo Fernando Belaúnde, que está aquí en la fotografía, y tercero Manuel Odría, el ex dictador de los años 50. Pero en ese entonces la ley electoral decía que en caso de que ninguno hubiera alcanzado la mayoría absoluta, entonces los tres primeros, no los dos como hoy día, sino los tres primeros, los congresistas de esas bancas, o sea, el parlamento que había sido elegido era el que iba a decidir. Así era la legislación en esa época. No como hoy, que hay una segunda vuelta electoral, ¿no? Sino que lo que decía la ley era que los congresistas que habían sido elegidos junto con la elección presidencial, eran los que decidirían la presidencia. Aparentemente, el APRA y el odrillismo se estaban uniendo
para que uno de los dos fuera presidente. O sea, el que había quedado primero y el que había quedado tercero se estaban aliando para que Haya de la Torre u Odría fuera presidente. Pero eso no era del gusto de los militares. Aunque Odría era un militar, los militares no lo querían. Y a Haya de la Torre lo detestaban porque había una especie de antagonismo entre el APRA y los militares que se remontaba a la sublevación del APRA en Trujillo del año 32. Creo que les comenté que en esa sublevación aprista en Trujillo, los apristas asesinaron a militares, a los que tenían de rehenes, y eso creó una especie de odio, podríamos decir, entre el ejército y el APRA. De manera que el ejército decía, Haya de la Torre de presidente y hablar. Imposible. Por eso es que el año 1962, cuando el Congreso estaba a punto de elegir, ya les digo que a Odría o Haya de la Torre, parece que iba a ser Odría, porque justamente Haya de la Torre conocía del veto de los militares, y entonces la estrategia de los apristas era, vamos a proponer a Odría que puede ser más aceptable para los militares. Pero hubo el golpe militar. Antes de que ello ocurra, el golpe de Pérez Godoy, tomaron el control del Estado, pero solamente para organizar unas nuevas elecciones, en las que se apoyó a Belaúnde para que Belaúnde gane, porque Belaúnde era el candidato preferido por los militares. Y así al año siguiente, en 1963, en las nuevas elecciones organizadas por la Junta Militar de Gobierno, triunfó Fernando Belaúnde. Él era un hombre de la aristocracia profesional, entonces no venía de las grandes familias terratenientes, pero sí de las familias ilustradas del sur, de Arequipa. Descendía de Víctor Andrés Belaúnde, que era un intelectual prestigioso, que había sido profesor en la Universidad Católica, era su tío, ¿no? Mientras que su padre había sido primer ministro del gobierno de Bustamante Rivero. Entonces tenía un pasado político prestigioso, podríamos decir, y una profesión como la arquitectura, que también era de moda en ese momento. Él decía que el Perú necesitaba carreteras. Y así como Manuel Pardo en el siglo XIX habló del ferrocarril y nos fascinó a todos, Belaúnde hablaba de las carreteras, que era como el ferrocarril del siglo XX. Su sueño era la carretera marginal. Le dio este nombre porque decía que la cordillera tenía un flanco hacia el mar y un flanco hacia la montaña. El flanco hacia el mar ya se había hecho la carretera panamericana, pero el flanco hacia la Amazonía estaba sin comunicar. Y por eso había que hacer una carretera que bordease la cordillera por el margen oriental. Entonces, como esta carretera iba a seguir el margen oriental de la cordillera de los Andes, le llamó la carretera marginal de la selva. Y justamente aquí está Belaúnde en una fotografía que debía ser su favorita, porque está, ustedes pueden ver Sudamérica, un mapa de Sudamérica, aquí está el Perú, aquí está Bolivia. Su proyecto era una carretera que fuese por todo el margen oriental de la cordillera, como se dan cuenta ustedes, y que saldría desde el Océano Atlántico en Colombia y llegaría pues hasta Buenos Aires. Por aquí ya empataba con unos ríos navegables. Y esto entonces permitiría un fluido comercio, el desarrollo económico. Bueno, Fernando Belaúnde ganó las elecciones con un programa que incluía las ideas desarrollistas. Él decía que la extracción de petróleo, que en ese momento parecía una de las exportaciones más importantes del Perú, debía rendir mejores dividendos al Estado peruano. La International Petroleum Company, que era una empresa norteamericana que explotaba los yacimientos de petróleo del Perú en el norte, debía renegociar
su contrato, de manera que el Estado peruano obtuviera mayores ganancias, una mayor tajada de las ganancias. Prometía también realizar una reforma agraria para que la tierra estuviese más justamente repartida y hacer la carretera marginal de la selva. Bueno, incluía algunas otras medidas dentro del desarrollismo, ¿no? Por ejemplo, instaurar en el Perú una política de industrialización por sustitución de importaciones. Este era un programa que los gobiernos de los otros países latinoamericanos como Brasil, México y Argentina, incluso Chile, habían desarrollado ya desde los años 30. La idea era que aquellas cosas que el país importaba y que eran de naturaleza industrial, por ejemplo, muebles, artefactos electrodomésticos, automóviles, equipos para la agricultura o la minería, se fabricasen dentro del país. En vez de comprar licuadoras, hagamos licuadoras. En vez de comprar, pues, autobuses, construyamos, fabriquemos los autobuses. Esta era la industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, este era el programa desarrollista entonces que Belaúnde adoptó. Tomen en cuenta ustedes, el desarrollismo no es que quiera el comunismo, no se propone el socialismo, ni el comunismo, ni acabar con el capitalismo, hablando de ismos. El desarrollismo quiere el capitalismo, pero quiere un capitalismo nacional, no quiere un capitalismo dependiente. El capitalismo debía más bien entronizarse dentro de la propia economía, desarrollando una economía industrial, manufacturera, porque ellos identificaron que el capitalismo consistía sobre todo en una revolución industrial que desarrolle una industria manufacturera robusta. Estas eran las ideas. Entonces, con estas expectativas, se eligió a Belaúnde presidente en el año 1963. Sin embargo, su gobierno no pudo desarrollar muy bien el programa. Bueno, aquí les muestro algunas fotografías de cómo era Lima en los años 60. A la izquierda ven la imagen de una invasión de tierras que era muy común en esa época en la periferia de Lima. Como ya se habían acabado, digamos, la tierra fértil, entonces comenzaron a invadir los arenales que rodean Lima, donde se construían gigantescos pueblos jóvenes. Justamente a la derecha tenemos un cerro, creo que es San Cosme, invadido, y donde han proliferado viviendas populares. De esta manera crecía la ciudad en los años 50, 60, 70. Viviendas sin agua potable, sin electricidad, haciendo más lacerante la desigualdad. Bueno, el gobierno de Belaúnde, como les dije, no tuvo éxito en su programa desarrollista. En el Congreso, su programa de reforma agraria resultó bloqueado, porque las bancadas del APRA y la Unión Nacional Odrioísta, que entre ambas tenían mayoría, bloquearon el programa de reforma agraria y en todo caso lo limitaron a algo que se circunscribía a las haciendas tradicionales de la sierra. O sea, no se iba a afectar a la agricultura moderna que funcionaba de forma capitalista, pagando salarios, produciendo para el mercado con tecnología moderna. La idea era que la reforma agraria solamente afectase a las haciendas tradicionales, donde no aplicaban tecnología moderna, no se pagaban salarios, no había escuelas para los campesinos y había condiciones de trabajo que podríamos llamar denigrantes, serviles, feudales, se les calificaba genéricamente. Entonces, el programa de reforma agraria que se aprobó en 1964 se limitaba a estas haciendas tradicionales de la sierra. Se le ha minimizado luego porque la reforma que hizo el gobierno militar fue más radical. Pero yo quisiera decirles que no era una reforma tampoco manca,
La reforma del año 64 creo que es digna de tomarse en cuenta. De hecho, se afectaron haciendas en el Cusco, Ancash, Puno, en varios departamentos del Perú, o comenzó ya la reforma agraria en estas haciendas, como les digo, llamadas feudales. Pero la otra promesa fuerte del gobierno de Belaúnde, que era la renegociación del contrato con la IPC, no avanzó. Se empantanaba, parece que hubo corrupción, no se entiende bien qué pasaba. El asunto es que el programa, había reuniones, no llegaban a ningún acuerdo, volvía a haber reuniones, la propuesta iba al Congreso, el Congreso rechazaba y así pasaba el tiempo. Y recién en 1968, en el quinto año de gobierno de Belaúnde, antes eran 6 años, parecía que por fin se iba a alcanzar un acuerdo. Pero nuevamente el acuerdo se empatanó cuando se había perdido una página del contrato donde, bueno, unos decían que se había perdido, otros decían que se había sustraído para cambiar los precios a los que la IPC iba a vender la gasolina al Perú. Bueno, eso desató un escándalo y los militares aprovecharon este escándalo para un nuevo golpe de Estado. Entonces, 6 años después del golpe de Pérez Godoy, ahora hubo un nuevo golpe dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. Muchos pensaron en ese momento que otra vez los militares iban a organizar nuevas elecciones para asegurarse que no ganase Haya de la Torre, sino alguien afín a sus planteamientos, y serían el poder tras el trono, como hasta más o menos lo habían sido durante todas esas décadas, digamos desde del siglo XX, o desde la caída de Leguía, en todo caso. Sin embargo, ya saben ustedes lo que pasó. El nuevo golpe militar no fue para organizar nuevas elecciones, sino para que el ejército y las Fuerzas Armadas directamente desarrollaran el programa desarrollista. Y por eso es que de 1968 a 1980, en realidad desde 1963, creo yo, o 62, podríamos decir que teníamos al desarrollismo en el poder. Bueno, aquí en esta diapositiva he puesto qué se proponía el gobierno militar. Se proponía cambiar el rumbo de la economía, replantear el desarrollo de la economía, terminar con la dependencia de la exportación de materias primas. O sea, que nuestra economía no dependa de la exportación de materias primas, porque eso la volvía sumamente dependiente e inestable. Recuerdo esto de la palabra dependiente, era una palabra omnipresente en el discurso. Cuando daban un discurso político en esas épocas, cada 5 palabras se escuchaba la palabra dependencia, luchar contra la dependencia. Se decía que en 1821 habíamos conseguido la independencia política, pero no la económica. Como en ese momento se celebraban los 150 años de la independencia, los militares decían que ellos iban a lograr la independencia económica del Perú. ¿Cómo? Con una revolución industrial. Para ello se requería nacionalizar el sector exportador para que éste sostenga el esfuerzo industrializado. Entonces, en el país debía elegirse una robusta industria interna que produzca localmente los bienes manufacturados que los peruanos consumían. Automóviles, camiones, televisores, ropa, muebles, todo lo moderno que traíamos del extranjero, debíamos producirlo nosotros mismos, terminando nuestra dependencia con el extranjero. La otra meta de los militares tenía que ver con la integración nacional. El Perú en ese momento era una sociedad bastante dividida racial y culturalmente. Todavía lo somos, ¿no? Pero no tanto como en ese momento. Una gran parte de la población no hablaba el castellano todavía, hablaba el quechua o el aymara u otras lenguas amazónicas, y eran despreciados por la población blanca y mestiza de la costa, que era la que hablaba castellano.
Existía el servicio doméstico en casi todas las ciudades, en la que los indígenas eran tratados como siervos feudales, más o menos, ¿no? Dormían en el piso de la cocina o en pequeños cuartitos en las azoteas de las casas. Yo he sido testigo de este trato que recibía la población de origen quechua o aymara en el Perú. Esto creaba, eh, digamos, un sentimiento, claro, de desigualdad, pero de que no había una comunidad nacional. Porque tú eras peruano, pero ¿de qué lado? ¿No? ¿Eras peruano de los blancos de la costa o de los indios de la sierra? Porque parece que entre esos dos peruanos no había un punto de referencia común. Justamente en las revisiones de la historia que se hacía en ese momento, yo recuerdo que estudiaba en el colegio en esa época, entonces nos decían, los peruanos perdimos la guerra con Chile porque estábamos desunidos, porque los oficiales del ejército hablaban castellano y los soldados hablaban quechua y no se entendía. En cambio, los chilenos todos hablaban castellano y estaban unidos y por eso ganaron. Recuerdo incluso que en ese momento se dijo, el servicio militar ya no va a ser hecho solamente por los indios, como hasta ahí, va a ser hecho también por los blancos y mestizos de la costa. Entonces a los escolares nos llevaban al cuartel a practicar tiro y las cosas, y todos los ejercicios militares. La idea era que el ejército fuera una especie de crisol del Perú, donde todos nos encontrásemos. Para esto, los militares levantaron la ideología del mestizaje, diciendo todos somos mestizos, el quechua y el aymara van a ser lenguas nacionales, pero todos debemos aprender castellano y vernos como iguales. Para eso se hizo una gran campaña cultural, uno de cuyos referentes más vistosos fue el uniforme escolar único. En vez de que cada colegio tenga su propio uniforme, como se estilaba en ese momento, todos los, todos los escolares de Perú tendríamos el mismo uniforme, con la idea de que éramos todos iguales. Bueno, así hubo muchas otras políticas sociales que yo, por no hacer larga la exposición, no les detallo, pero que tuvieron que ver con la idea de construir una robusta clase media que sostuviese el esfuerzo industrial, porque la industria produce bienes sobre todo para la ciudad y para la clase media. Si no existe esta robusta clase media, la industria tampoco tiene sentido. Bueno, para ejecutar el programa modernizador de los militares, se estatizaron los sectores de exportación, la gran minería fue completamente tomada por el gobierno, se expropiaron sobre todo las empresas extranjeras, la Cerro de Pasco Corporation, la International Petroleum Company, la Southern Perú, la Marcona Mining Company, todas estas eran empresas de capitales norteamericanos y fueron tomadas por el gobierno pagando una expropiación, ¿no? Esto hay que decirlo, que el gobierno, como eran empresas norteamericanas, en los Estados Unidos hay una legislación de cuando un gobierno en el mundo expropia a los ciudadanos norteamericanos sin pagar la compensación, entonces se le aplica unos castigos, que sobre todo consisten en no comprarle nada a ese país, o sea, aplicar lo que se llama el embargo comercial, como se ha hecho con Cuba, ¿no? Que Estados Unidos a Cuba no le compra pues ni arroz, por supuesto ni azúcar, que era lo que principalmente Cuba le vendía a Estados Unidos. Estas sanciones son fuertes porque Estados Unidos es un gran mercado, sobre todo para los países latinoamericanos, de manera que si Estados Unidos te cierra su mercado, vas a tener problemas económicos. Además, esto solía incluir también el embargo financiero, o sea, los bancos norteamericanos no pueden hacerle préstamos a tu país. Entonces, el gobierno militar, para no tener estas represalias, pagó a los Estados Unidos por la expropiación.
Pero se expropiaron también los latifundios productores de azúcar y algodón. Entonces, en general, todos los sectores de exportación prácticamente fueron expropiados. También, por ejemplo, las plantas de harina de pescado y las flotas pesqueras. La idea era que las ganancias que antes se quedaban en manos de la oligarquía o del capitalismo extranjero, ahora sí van a quedar en manos del gobierno. Y con esas ganancias el gobierno apoyaría a la industria. Se aplicó un programa de reforma agraria más radical que el de Belaúnde, porque no solamente iba a afectar a las haciendas feudales de la sierra, a las haciendas tradicionales donde no se pagaban salarios, sino a todos los latifundios, absolutamente todos los latifundios. Para esto se llamó latifundio a toda extensión de tierras mayor de 50 hectáreas en la costa o de 150 hectáreas en la sierra. Esta diferencia es porque las tierras de la costa valían más. Entonces, en la costa, todo aquello que excediera de 50 hectáreas por familia, ojo, porque la estrategia de muchas familias fue repartirse la tierra entre los familiares. Y así, por ejemplo, si una familia tenía 2.000 hectáreas, decían, no, aquí nadie tiene más de 50, porque ya habían hecho un reparto entre primos, sobrinos, yernos, cuñados, centenados, etcétera, de manera que nadie tenía más de 50. Pero el gobierno dijo, no, es por familia. Ahora, claro, ¿dónde acaba una familia? Complicado, ¿no? Para eso se creó el Tribunal Agrario, y este tribunal tenía un espíritu antilatifundista. Así que ante cualquier duda de latifundio se daba la razón al gobierno o a los campesinos que reclamaban la parcelación. Para que no se volviese una agricultura de subsistencia, el gobierno creó en las haciendas expropiadas una organización cooperativa, llamadas cooperativas agrarias de producción en el caso de la costa y sociedades agrícolas de interés social en el caso de la sierra. Por sus siglas eran las CAPS y las SAIS. CAP significaba Cooperativa Agraria de Producción y SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social. La idea es que estas CAPS y SAIS mantuviesen el funcionamiento como de una economía moderna. Los gerentes eran nombrados por el gobierno. Así que en la práctica es como que el sector agrario también había sido estatizado, porque aunque en teoría las tierras eran ahora de los trabajadores, no se les había entregado la propiedad de las tierras, los títulos de propiedad. Seguían siendo trabajadores, sino que en vez de obedecer al hacendado, ahora obedecerían al gerente nombrado por el gobierno. Bueno, otras medidas del gobierno militar fue impulsar la investigación científica. Para eso se crearon muchos organismos de investigación científica, por ejemplo, el IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el ITINTEC, Instituto Tecnológico, no sé bien qué significan las otras siglas, pero de investigación de la tecnología. Estos organismos existen hasta el día de hoy. Una prueba de su importancia, ¿no? Y de que eran necesarios. El gobierno además estableció un control de divisas muy fuerte. Nadie podía tener moneda extranjera en su casa. Ya no digo en el banco, en su casa. No podía haber contratos en moneda extranjera, salvo los diplomáticos. Nadie podía percibir sueldos en moneda extranjera. No podía haber alquileres, contratos de préstamos en moneda extranjera. Solo en soles de oro. Pero incluso se prohibió la tenencia. Todos los que tenían dólares se les dio un plazo para que llevaran sus dólares al Banco de la Nación y los cambiaran por moneda peruana. Si te encontraban dólares después de cierta fecha, te los decomisaban. Recuerdo que mi papá trabajaba en el Banco de Crédito del Perú en ese momento. Y justamente él tenía la dirección de una sección donde funcionaban las cajas de seguridad.
que eran como unas pequeñas, unos cajoncitos donde la gente guardaba sus joyas o sus dólares o, en fin, cualquier cosa que le pareciera valiosa y que la quería tener a buen recaudo. Entonces la gente guardaba eso en su caja de seguridad que estaba dentro de la bóveda del banco para que estuviera seguro. Bueno, el gobierno, sospechando que ahí la gente había guardado los dólares, ordenó una mañana que se abriesen las cajas de seguridad. Así que esa noche mi padre llegó a la casa, en fin, como que hubiera muerto Dios, ¿no? Porque el hecho de que llegase la policía y ordenase la apertura de las cajas de seguridad en busca de dólares, a él le pareció como un sacrilegio, ¿no? Como haber quemado las tablas de la ley. Bueno, así muchas reformas impactantes se hicieron en ese momento. La expropiación de los diarios, por ejemplo, de los canales de televisión, de las radios. Los militares querían tener un control total de la sociedad para poder ejecutar su programa de reformas. Bueno, ¿y qué resultó de este programa desarrollista? En general, yo diría que fracasó. Sobre esto siempre va a haber balances polémicos, pero yo creo que fracasó, porque la industria creció muy poco y creció débilmente. Fue una industria frágil y artificial. Justamente aquí les doy una estadística. El año 1950, o sea, antes de las reformas desarrollistas, la industria representaba el 13% del Producto Bruto Interno y estaba aumentando, la tendencia era en ascenso. Para 1975, un momento alto de aplicación de la ICI, la industria era del 18%. Un crecimiento pequeño, ¿no? De 13 a 18 es pequeño. Y era una industria artificial, lo que se llama en México la maquila, y que aquí le llamamos de ensamblaje, que es la industria que consiste en armar cosas que han venido desarmadas, ¿no? Creo que le llaman la industria de desentornillador, porque lo que más se usa es el desentornillador. Y resultaban cosas incluso cómicas, ¿no? Como que, por ejemplo, la industria en el mundo producía cosas terminadas, ¿no? Por ejemplo, refrigeradoras terminadas, automóviles terminados, pero como el Perú no permitía el ingreso de estos artefactos ya armados, había que desarmarlos para su venta al Perú. Entonces se desarmaba la refrigeradora en varias piezas o el automóvil y así llegaba al Perú desarmado, para que aquí lo volviesen a entornillar. Y esa era la industria nacional, entornillador. Es cierto que, estoy exagerando un poco, algunas piezas se fabricaban acá. Imaginémonos que la refrigeradora tenga rueditas. Bueno, entonces decía, no la mandamos con rueditas, porque los peruanos le van a poner sus propias rueditas. O los automóviles también tienen llantas, ¿no? Y decían, al Perú sin llantas, porque el Perú le va a poner sus propias llantas, porque aquí había fábricas de neumáticos. Goodyear y BF Goodrich, Lima Caucho, fabricaban llantas peruanas. Y hacía algunas cosas, el tapiz de los asientos o las manijas de las puertas, en fin, podían ser nacionales. Pero el grado de nacionalidad, digamos, de la industria peruana era bajo. Por eso es que básicamente se llaman, ya les digo, industrias de ensamblaje, que no llegaban a ser competitivas para la exportación. Era industria pensada solamente para el mercado interno, pero que no llegó a poder exportar. Justamente muchos de los economistas, cuando comparan la industrialización latinoamericana con la industrialización del sudeste asiático, dicen la gran diferencia es que en el sudeste asiático la industria se la preparó para exportar. O sea, en Corea del Sur no solamente ensamblaban automóviles para el mercado interno, sino que los construían con calidad de exportación para que puedan conquistar mercados más allá de Asia. Bueno,
Voy a hacer aquí una pausa, muchachos, porque no los quiero agotar y porque tenemos que hacer nuestro intermedio acostumbrado. Entonces, siendo las 3:01, vamos a hacer la pausa. No sé si antes quieren hacer alguna pregunta o comentario. ¿No, no tienen ninguna pregunta o comentario? A ver, voy a ver el chat, que aquí en el chat veo, bueno, son saludos. Entonces, siendo las 3:02, paro la grabación hasta las 3:12 en que retomamos la clase. Así que una pausa. Bien, retomamos entonces nuestra sesión. Estábamos haciendo una evaluación del programa económico del gobierno militar en el Perú, que se propuso la industrialización por sustitución de importaciones, terminar con la dependencia que la economía peruana tenía del sector primario, dejar de ser una economía primario exportadora, como se decía en esa época, eh, y tener una estructura social más igualitaria, en torno a una clase media más robusta, o sea, hacer una especie de reducción de la desigualdad. Acá hay una pregunta de Patricia Mendoza, si durante el periodo militar, ¿cuál fue el rol del BCRP o fue cerrado? No, no fue cerrado, Patricia, siguió funcionando, pero digamos, no tenía ninguna autonomía. Su directorio era completamente manejado por el gobierno. Me parece que Emilio Barreto fue el presidente del banco en esa época, era un economista que, digamos, compartía las ideas desarrollistas y en ese sentido, pues, era un personaje afín a la política económica del gobierno militar. Entonces, lo que hacía el gobierno, el BCR, era imprimir billetes cuando el gobierno le pedía para financiar el presupuesto público. Bueno, vamos a volver a nuestro PPT para retomar el balance que estábamos haciendo de la política del gobierno militar. Y yo les decía que en general fracasó porque los objetivos de industrialización por sustitución de importaciones, de romper con la dependencia de las exportaciones primarias, de reducir la desigualdad, no se consiguieron o se consiguieron mínimamente. Entonces estamos justamente acá. Entonces les decía que se generaron, estamos acá, fuertes brechas en las balanzas comercial, financiera y fiscal. En la balanza comercial, porque la industria de ensamblaje requiere muchas divisas. Como les dije, en verdad no es que se importe menos, se importa incluso más que antes porque hay que traer el artefacto desarmado y además hay que traer las máquinas con las que se le va a armar. Entonces, es doble importación. Antes se traía simplemente el producto terminado y ya, ¿no? La refrigeradora, digamos, completamente armada y ya. En cambio, ahora hay que traer la refrigeradora desarmada, pero como aquí se le va a poner las rueditas y se le va a pintar, por ejemplo, hay que traer las máquinas con que se fabrican las rueditas y las máquinas con que se le pinta a la refrigeradora. Entonces, hay que montar la industria maquiladora, como le dicen en México, o de ensamblaje, como le decimos acá. Y esto consume muchas divisas.
Y resulta que la economía de exportación, la minería, la agricultura, no estaba pues tan boyante porque como se la había expropiado, padecía los rigores del cambio de dueños, ¿no? Cuando algo cambia de dueños, suele tener un bajón en el funcionamiento. Entonces las empresas de petróleos, las empresas mineras, las haciendas azucareras y algodoneras ya no exportaban como antes, sino menos, lo cual produjo entonces una brecha en la balanza comercial y en la balanza de pagos. Y como el gobierno no tenía suficientes ingresos para mantener sus programas, entonces tenía que pedirle al Banco Central que le imprima billetes. O se endeudaba. Es la coyuntura de los petrodólares, en la que los países árabes tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él y lo depositaban en la banca europea o norteamericana. Y entonces estos bancos europeos o norteamericanos eh, tentaban a los gobiernos de los países del tercer mundo para que tomen préstamos. Y con estos préstamos hagan obras públicas, subsidien. Justamente una de las obras públicas que se hizo en la época del desarrollismo fue el nuevo aeropuerto de Lima, que lo ven ahí a la derecha, el aeropuerto Jorge Chávez. Hoy en día, claro, está un poco modificado, pero básicamente sigue siendo el mismo. Este aeropuerto se inauguró en 1964, 65, por ahí. Recuerdo que yo era niño, mi padre me llevó a ver el aeropuerto moderno y me pareció fantástico. Tenía unas puertas que se abrían automáticamente. Uno se acercaba a la puerta y como si hubiese un ser divino que te miraba, te abría la puerta. Y no había nadie. A mí me parecía pues como magia y pensaba que el Perú había entrado al primer mundo con esta gran reforma del aeropuerto. Me acuerdo que en ese entonces se podía subir a la terraza, aquí están estas dos terrazas, y desde ahí ver a los aviones. Entonces, como a mi padre no le gustaba gastar mucho los fines de semana, nos llevaba al aeropuerto a ver a los aviones. Le decíamos, papá, ¿qué vamos a hacer este domingo? Hijito, vamos a ir a ver a los aviones. Y nos encantaba, porque después de ver a los aviones, desayunábamos en un café que había en el aeropuerto, donde había un sándwich mixto que era divino. Entonces, ese era mi fin de semana, ya sabes, ver llegar y salir a los aviones de la terraza del aeropuerto. No recibíamos a nadie, pero lo bueno era el desayuno que luego había en el restaurante. Y muchas familias hacían, no crean que éramos los únicos. Muchas familias, su diversión consistía pues en ir al aeropuerto. Bueno, pero lo que comenzó a ocurrir fue la inflación y la devaluación, porque estas brechas que se tienen en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en la balanza fiscal, terminan pasando la cuenta. Entonces, cuando un país tiene déficit en todas esas balanzas, como es el caso del Perú, se puede sostener por un tiempo mientras tiene reservas internacionales, pero las reservas se te acaban y se te acaban pronto si eres un país pequeño. Y cuando ya te quedas sin reservas, entonces tienes que devaluar tu moneda, dejar que suban los precios. El gobierno trataba de controlar los precios a partir del control que tenía de la producción agropecuaria con la reforma agraria y de la estatización de muchas empresas. Se había estatizado también, claro, la electricidad, el agua, el transporte aéreo, el transporte urbano. Muchos sectores habían sido estatizados, ya les conté los periódicos, canales de televisión, todas las llamadas industrias básicas. Entonces el gobierno controlaba muchos precios en la economía y trataba de que no suban para mantener la inflación controlada. Pero para impedir que suban, tenían que subsidiarlos. Por ejemplo, si para hacer un producto, por decir ropa, se traían insumos importados, esos insumos llegaban más caros porque ya no había dólares.
y ahora el gobierno entonces subsidiaba esas importaciones para la industria textil, de manera que la ropa no costara más cara. Pero los subsidios se iban acumulando y cada cierto tiempo había que sincerar los precios. Recuerdo que este era el verbo favorito que utilizaban los ministros de Economía de esa época. Ya, el sinceramiento de precios, que significaba retirar los subsidios o reducirlos. Esto provocó la crisis del gobierno de Velasco Alvarado, que fue sustituido por el gobierno de Morales Bermúdez, y el general Morales Bermúdez le tocó encarar la política del sinceramiento. Las alzas de precios se hicieron frecuentes. Cada cierto tiempo el gobierno daba un paquete de medidas económicas de sinceramiento y el periodismo le bautizó a estos programas paquetazos. Entonces, teníamos miedo cuando decían esta noche va a hablar el ministro de Economía, porque ya sabíamos que venía un paquetazo que consistía en el alza fuerte de todos los precios importantes de la economía. Bueno, les voy a mostrar ahora algunas imágenes de lo que les estoy hablando. Y les comento antes que este clima de progresiva inflación de precios va a producir una radicalización del movimiento de los trabajadores, que van a protestar contra la política de inflación y reclamaban un cambio. Un cambio que sobre todo significaba un cambio más hacia la izquierda, hacia un control más total de la economía. La izquierda ganó muchos adeptos en esa época. Recuerdo que yo estudiaba ya en la universidad cuando entramos a los últimos años del gobierno militar y la radicalización izquierdista de la población, del movimiento de trabajadores, del movimiento estudiantil también, se volvió muy grande en esa época. Bueno, vamos a ver las fotografías. Por ejemplo, aquí les pongo algunas fotos de la industria automotriz del gobierno militar. A la izquierda tenemos el automóvil Daihatsu, un automóvil pequeño para 4 personas, ensamblado en el Perú. Creo que ya no existen, ya no he visto ninguno que haya sobrevivido. Estos automóviles pequeñitos, traídos del Japón desarmados, y aquí se desarmaba. A la derecha tenemos las camionetas pick-up de la Chrysler, una empresa norteamericana que igual traía las camionetas desarmadas y aquí se las armaba. Esta es la primera ensamblada en el Perú. Artefactos electrodomésticos. Aquí pueden ver ustedes refrigeradoras, congeladoras, cocinas, hechas por Morabeco. Morabeco fue una fábrica de empresarios peruanos muy representativa de esta industria. Algunos de estos empresarios eran de origen terrateniente. El gobierno le ofreció a los asentados, a los que expropiaba, que si invertían en la industria, entonces les recompensaría una parte de lo expropiado. Así que para ellos era un consuelo. Por ejemplo, los Romero, que habían sido hacendados del algodón en Piura y se dedicaban a la exportación del algodón y a la fabricación de sombreros, se pasaron a la industria en Lima y a la banca, ¿no? Y ahora son los dueños del grupo del BCP, y que tienen muchos otros negocios, ¿no? El grupo Romero. Bueno, Volvo también puso una planta de ensamblaje en el Perú, se hacían autobuses y camiones. De la mano del Pacto Andino se trataba de que estos autobuses también se exporten dentro del Pacto Andino, cosa que no sucedió mucho. Colchones Paraíso fue otra industria que surgió en esta época, y muebles Comodoyle. Entonces ven ustedes industria metalmecánica sencilla que surgió en el Perú. Aquí a la derecha tienen una estadística del crecimiento de la producción industrial desde el año 1951 hasta el año 2017.
En rojo están cuando hubo decrecimiento y en azul cuando hubo crecimiento. Observen ustedes, los años 60 son de crecimiento, porque es la época, ya les digo, de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones. En los años 70 se mantiene, pero comienza a haber problemas. Y en los años 80, graves problemas. En los años 90 ha resurgido un poquito, en los últimos años ya menos. Aquí muestro algunas obras del gobierno militar. El oleoducto norperuano fue uno de los proyectos más costosos del gobierno militar. Se encontró petróleo en la selva peruana en los años 70 y para poder llevarlo hasta Talara, donde estaba la refinería, se hizo un oleoducto. Ese que ahora a cada rato lo perforan, hay pérdidas, derrames, en fin, problemas políticos, pero este oleoducto tiene más de 800 kilómetros. Creo que lo hicieron principalmente empresas japonesas. Y a la derecha tienen el edificio de Petroperú. Petroperú fue una de las empresas que el gobierno militar creó en reemplazo de las empresas expropiadas, en este caso de la International Petroleum Company. También nació Minero Perú, por ejemplo, y Centromin, para reemplazar a la Cerro de Pasco Corporation. Otras empresas, por ejemplo, Entel Perú, Enafer, Empresa Nacional de Ferrocarriles, se expropiaron los ferrocarriles a la Peruvian Corporation y se creó la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Y bueno, Compañía Peruana de Teléfonos, son otras de las empresas que nacieron en esa coyuntura. Algunas señales del gobierno militar fueron la construcción faraónica, podríamos decir, de grandes locales hechos de concreto. A esta arquitectura le llamaban brutalista, porque era como enorme, mostrando la estructura sin ocultarla. Fue una tendencia arquitectónica mundial, ¿no? Y parece que el gobierno militar le gustaba este estilo, así que en San Borja, el distrito de San Borja era el escenario de estas construcciones. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen el Ministerio de Pesquería, que creo que hoy en día es el Museo de la Nación, me parece. Y aquí a la derecha tienen el llamado Pentagonito, que tiene una arquitectura muy parecida a la del Ministerio de Pesquería, ¿no? Que es el cuartel general del ejército. También se compró armamento para las Fuerzas Armadas con el endeudamiento externo. Entonces aquí tienen ustedes los tanques soviéticos, el T-55 me parece que es un tanque soviético de penúltima generación que llegó al Perú en los años 70. Nos preparamos mucho en armamento, supuestamente para una guerra con Chile que iba a sobrevenir con el centenario. Había la idea de que con el centenario de la guerra íbamos a recuperar Arica y Tarapacá. Recuerdo que yo hacía el servicio militar en esa época y nos preparaban para esa supuesta guerra. A la derecha tenemos los aviones supersónicos que compró el Perú supuestamente para prepararnos para esa guerra. Primero compramos los Mirage franceses, pero luego los militares compraron armamento soviético, cosa que por supuesto nos enemistó con los Estados Unidos, que consideraban eso una traición. Entonces aquí tienen los MiG-25 y Sukhoi no sé cuántos que compramos los peruanos para ese momento. Bueno, aquí hago un resumen de los resultados del gobierno militar. Ya les dije que no tuvo buenos resultados, las exportaciones se estancaron, no dejaron buenas ganancias, el crecimiento de la industria fue pequeño y poco sostenible, las balanzas comercial y de pagos tuvieron déficits que resultaron en devaluaciones y prohibición de importaciones. Por ejemplo, cuando el gobierno militar tomó el poder, el cambio del sol de oro con el dólar era de 38 soles por dólar. Cuando terminaron el gobierno era de 200 soles por dólar, para que vean ustedes lo fuertemente que se devaluó la moneda nacional.
Para contener la inflación se aplicaron controles de precios, pero estos controles de precios lo que hacían era perjudicar a los agricultores, porque los agricultores no veían que sus productos pudieran incrementar su precio al compás del resto de productos. Entonces, en buena cuenta, lo que hizo el gobierno militar fue sacrificar a los más pobres, que eran los campesinos, para beneficiar a la clase media urbana, que éramos los trabajadores de las ciudades. ¿Por qué? Porque los trabajadores de las ciudades, como pueden ver ustedes por la fotografía que hay a la izquierda, tienen mayor capacidad de movilización. O sea, pueden protestar más activamente, más ruidosamente. El gobierno les tiene más miedo. En cambio, a los campesinos que están desmovilizados en 5.000 pueblos en el campo, les es difícil organizarse, por lo cual no tienen capacidad de presión política de la misma manera. Bueno, la deuda externa aumentó a casi 10.000 millones de dólares. Entonces, podríamos decir que el programa del gobierno militar había fracasado, pero durante los gobiernos siguientes, en los años 80, el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de Alan García, en cierta forma se trató de retomar el programa desarrollista. Pero esto va a dar lugar a una larga crisis económica que discurre entre 1976 y 1972. Como le dije, en los años 80, el gobierno de Belaúnde gana las elecciones. Los militares prepararon su salida a través de la Asamblea Constituyente, que redactó la Constitución de 1979 y llamó a elecciones en las cuales ganó Belaúnde nuevamente. Pero los militares estaban muy vigilantes del gobierno de Belaúnde y parece que él vivió su gobierno bajo la espada de Damocles de un nuevo golpe militar. Así que no se salió del libreto que los militares más o menos impusieron. Algunas iniciativas tuvo. Por ejemplo, fue importante que el primer día de su gobierno, tras juramentar en el propio Congreso, devolvió los medios de comunicación a los antiguos propietarios. O sea, el comercio de la familia Miró Quesada, Expreso a la familia Ulloa, etc. Esta fue una medida importante. Y luego privatizó Pescaperú. Pero las demás empresas, Minero Perú, Centromín, cementos, supermercados, la comercialización de arroz de casa, la de los demás alimentos de ENSI, todo eso permaneció todavía en manos estatales. Lo que trató de liberalizar fue las importaciones, pero la avalancha de importaciones fue tal y la presión de los empresarios protegidos por los altos aranceles fue grande que volvió a cerrar la economía. Luego vino el fenómeno del Niño, la crisis de la deuda y no se pudo entonces, o fue difícil mejorar, digamos, el desempeño económico en este contexto. Además, un cambio de modelo era difícil porque cuando se ha instaurado un nuevo patrón, este nuevo patrón produce beneficiarios que van a ser sus defensores. Por ejemplo, ahora mismo, cuando hemos pasado en la enseñanza universitaria a la virtualidad, hay gente a la cual le ha venido bien la virtualidad. Los estudiantes que viven en provincias, los profesores que viven lejos de la universidad o cuando no les gusta dar clases presencialmente, están felices. Y en este momento que se quiere volver a la presencialidad, se oponen y hacen maniobras de oposición para no volver, por lo menos no del todo, a la presencialidad. Lo mismo pasaba en esa época. Los empresarios que se habían acostumbrado a la protección arancelaria, a no tener que competir con las importaciones, los que habían puesto su industria de maquila o de ensamblaje y que ensamblaban motocicletas, autobuses, refrigeradoras, etc.,
querían defender su inversión, su negocio, y se oponían a una apertura. Y los trabajadores de esas empresas igual, ¿no? Porque decían, si se abre la economía, nuestras empresas van a quebrar y nos quedamos sin empleo. Los trabajadores de las empresas públicas tampoco querían que las empresas sean privatizadas, porque había la idea de que el Estado era un empresario bonachón. El empresario te paga poco, pero no te exige mucho. En cambio, un jefe privado, un empresario privado, te va a controlar. Quizás te va a pagar un poquito más, pero te va a exigir que trabajes el doble. Entonces, en consecuencia, es mejor ser empleado público que empleado privado. Y por eso es que esta coalición de empresarios protegidos, de empleados públicos que no tenían mucho que hacer, ni les pagaban gran cosa, pero tenían un empleo seguro, crearon lo que Hernando de Soto llamaría después una coalición mercantilista. Y se resistían a abandonar el modelo económico. En la segunda parte de los años 80 tomó el poder Alan García, que inicialmente trató de relanzar el programa desarrollista, para lo cual, como la economía estaba paralizada, con cierta capacidad instalada ociosa, lanzó un programa de reactivación de inspiración keynesiana. Esto suponía crear puestos públicos, aumentar los salarios, que el Estado haga obras públicas. Y ustedes dirán, ¿y el dinero de dónde va a salir? Pues del Banco Central de Reserva. El Banco Central imprimiría billetes para que el gobierno pueda financiar su programa. En teoría esto podía resultar exitoso, porque cuando la capacidad instalada de la economía está paralizada, si el gobierno o alguien invierte, entonces reactiva la economía. Y esto aumenta los ingresos del Estado, aumenta las exportaciones, aumenta el empleo, y en teoría puede salir bien a costa de cierta inflación, es cierto. Pero Keynes había dicho, lo que importa es el pleno empleo. No, digamos, si para conseguir pleno empleo hay que sacrificar la inflación, bueno, que se sacrifique. Al comienzo hay que señalar que el programa resultó exitoso, porque además el gobierno de García lo acompañó con una prohibición de que suban los precios. A ustedes como estudiantes de economía les puede parecer, pues no sé cómo decirle, imposible o hasta gracioso que un gobierno prohíba que suban los precios. Pero así el gobierno de Alan García, cuando tomó el poder, prohibió la subida de precios. Era como un delito de traición a la patria, subir el precio del papel higiénico, de la Coca-Cola. Uno podía denunciar a la policía al comerciante que había subido los precios. Y aunque en teoría económica esto debería fracasar, en el Perú resultó, por lo menos en el corto plazo, la inflación se detuvo significativamente y la popularidad del gobierno llegó a unas cifras de encantamiento, ¿no? 80 y tantos % de popularidad. Esto hizo que el gobierno se confiara y pensara que su programa podía continuar, cuando en verdad la capacidad instalada ociosa de la economía ya se había copado. Cuando uno hace un programa de reactivación keynesiana, tiene que estar muy atento a lo que se conoce como el Producto Bruto Interno Potencial. Una vez que ya el Producto Bruto Interno, el PBI, se igualó con el PBI potencial, tienes que frenar, tienes que aplicar el freno de mano, porque si no, la inversión extra va a resultar en inflación, no en mayor crecimiento, sino en inflación. Y como esto hay que aplicarlo anticipadamente, porque en economía hay un juego inercial importante, es como una locomotora, ¿no? Que desde que tú pisas el freno hasta que la locomotora efectivamente se detiene, corre varios kilómetros.
Bueno, en economía es lo mismo. Desde que el piloto keynesiano aplique el freno, disminuye ya la inversión pública, no se va a parar inmediatamente el carro. Entonces, el programa se salió de control, se fue de las manos. El gobierno pensó que la culpa la tenían los bancos, porque en una famosa cena que Alan García tenía con el grupo de empresarios a quienes se llamaba los 12 apóstoles, les reprochó: el gobierno ha salido a gastar y el empleo se ha reactivado. Ahora corresponde que los privados acompañen, o sea, que inviertan, porque si solo el gobierno invierte y no los privados, esto no se sostiene. Y ustedes no están invirtiendo, les reprochó a la hora del postre. Pero los empresarios le dijeron: lo que pasa es que los bancos nos cobran tasas de interés excesivas o nos niegan el crédito. Entonces, le echaron la culpa a los bancos. Así que el gobierno se fue contra los bancos y dijo: entonces, si el problema son los bancos, vamos a estatizar la banca para que no sea un obstáculo para el desarrollo del Perú. Y así fue que el 28 de julio de 1987, en el discurso que el gobierno, que el presidente de la República da ante el Congreso de la República, y en verdad ante toda la nación, se anunció la estatización de la banca. Pero esta medida produjo una oposición de la clase empresarial. Se supone que iba en su favor, pero y el gobierno no las tenía todas consigo. Y la derecha encontró en Mario Vargas Llosa, el escritor que vivía más bien en Europa, pero que de vez en cuando venía al Perú, un nuevo líder que agrupó a la derecha empresarial y creó, junto con Hernando de Soto, lo que se dio en llamar la nueva derecha inteligente, que creó el Frente Democrático, el FREDEMO, para presentarse a las elecciones de 1990. Bueno, mientras esto ocurría, la inflación iba increciendo, y aquí tienen ustedes la fotografía de un billete de 1.000.000 de INDIs. Alan García había cambiado el sol de oro por el INDI, juntando 1.000 soles igual a un INDI, con lo cual de 13.000 soles por dólar, que era el tipo de cambio en 1985, se pasó a 13 INDIs por dólar. Pero cuando acabó el gobierno de García, el cambio era de 300.000 INDIs por dólar. O sea, miren ustedes cómo se había devaluado el INDI. Y por eso este billete de 1.000.000 de INDIs valía como $3. Era como de 10 soles, ¿no? Podías pagar el pasaje con tu billete de 1.000.000. Todos éramos millonarios, por supuesto. Y había un billete de 5 millones con la figura de Raimondi. Bueno, para las elecciones de 1990 hubo un gran debate nacional respecto a cuál era el modelo que se debía adoptar en el Perú para la política económica. Continuar con el modelo desarrollista y acentuarlo, esa era una posibilidad. Es decir, el modelo fracasado porque hemos dejado que ciertas industrias marchen por la libre, no hemos controlado bien la tenencia de dólares, hay empresarios que están sacando dólares, entonces hay que prohibir totalmente la salida de dólares. En fin, esa era una posibilidad, radicalizar el programa desarrollista. Y la otra era, al contrario, retroceder y volver al programa liberal, haciendo que el Estado se retire de la economía, privatice las empresas públicas, se permite otra vez la inversión extranjera, etc. ¿Qué convenía? En ese momento, y creo que desde ese momento la población peruana quedó muy dividida. Muchos apoyaban a Vargas Llosa, que capitaneaba el paquete de la liberalización. Él prometía algo así como una revolución liberal en el Perú. Mientras que el candidato de la oposición, que en este caso fue Alberto Fujimori, se oponía, no defendía tanto el programa desarrollista. Su lema era honradez, tecnología y trabajo, pero se oponía a la liberalización de Vargas Llosa, a quien llamaba el doctor Vargas Show. Esto porque Vargas Llosa hablaba
de que para cambiar el modelo desarrollista por el modelo liberal había que hacer un ajuste económico. Y a este ajuste le llamaban en inglés el shock. Y la gente no sabía lo que era el shock, pero vivía muy asustada. Pensaban que el shock era como un cataclismo que iba a venir y que nos iba a dejar a todos temblando. En consecuencia, por el miedo al shock, que digamos supo Fujimori y el APRA y la izquierda que se oponían a Vargas Llosa, supieron manejar en la publicidad. Finalmente ya saben lo que pasó el año 90. Vargas Llosa gana en la primera vuelta, pero en segundo lugar queda Fujimori, y en la segunda vuelta Fujimori derrota a Vargas Llosa y llega al poder. Pero la sorpresa fue que la política que finalmente aplica Fujimori no es continuar el desarrollismo. Tras 2 años de ciertas dudas y vacilaciones, lo que se hizo fue hacer el ajuste neoliberal, como se le conoce. Bueno, antes de pasar a ello, aquí tengo unas fotografías que le llamo testimonios de la hiperinflación de 1988 al 90. Esta es la carátula de un periódico del año 1988, Expreso. Tras el discurso del ministro de Economía, Abel Salinas, que está aquí en la fotografía, titula, ¿no? Fue un martes negro. Todos los males cayeron sobre Lima. No había luz, no había electricidad. El agua contaminada. Muertos y daños. Colas en los grifos para comprar gas o gasolina. Escasez de pollo, que era lo que se comía. No había transporte. En fin, era días muy difíciles. Yo lo recuerdo, les diré, ¿eh? Recuerdo hacer mi cola desde las 4 de la mañana para conseguir 1 kilo de azúcar, medio kilo de arroz y 2 tarros de leche. Era lo que te vendían por persona. Si querías más, entonces toda la familia tenía que hacer la cola. Recuerdo llamar a media mañana a mi casa a decirle a mi esposa, conseguí arroz, ¿no? Justificaba una llamada para que ella no salga a buscar arroz después de su trabajo. En fin, nos pasábamos la vida así, ¿no? Buscando gas, arroz, leche. Cuando tenías hijos pequeños, pues peor. Y aquí están los nuevos precios. No sé si ustedes logran ver. Dice dólar MUC a 500 intis. MUC significaba mercado único de cambios. Era el dólar oficial, digámoslo así. Aumento al sector público del 40%. Claro, se aumentaban los trabajadores para que les alcanzase para los nuevos precios. Pero generalmente el aumento del salario era menor que el aumento de los precios. Y ahí vienen ustedes los precios. Gasolina a 600 intis. Arroz corriente 120 intis. Arroz superior 220 intis. Había 2 clases de arroz, ¿no? Pan 10 intis, un pan, ¿no? Etcétera. Ahí tienen todos los precios que pueden ver ustedes: el aceite, la leche evaporada, el pollo, la harina, huevos, etcétera. Y en la caricatura de la derecha nos presentan un carrito de compras que el ama de casa ya no puede alcanzar porque la familia ya no puede alcanzar porque la inflación lo hace inalcanzable. Aquí tenemos las tasas de inflación de finales del siglo pasado. Pueden ver ustedes. Para empezar, si logran ver en la foto de la izquierda, están los precios de las menestras, ¿no? Y todo cuesta miles, 2.000, 1.500, 2.000. Costaba 1 kilo de frijoles o de lentejas. Y aquí tienen la tasa anual de inflación. Observen que en los años 80 las tasas fueron altas, ¿no? 61% en 1980, 73% el 81, igual el 82, el 83 se desboca de inflación por el fenómeno del Niño, el 84 peor, alcanza, pues ya estábamos en 3 dígitos, el 85 158%, y se iba a masa, pero la entrada del gobierno de García la frenó a partir del mes de agosto. Y el año 86 fue
excelente. Parecía que la inflación disminuía, la economía crecía, pero a partir del 88, sobre todo, la inflación se fue a los 4 dígitos y a partir de ese momento ya se desplomó. Recuerdo que me ocurrió que pregunté por un precio. ¿Cuánto costaba una cocinita gas que me iba a comprar? Porque ya pues la electricidad la costaban a cada rato y no convenía trabajar con cocina eléctrica porque a cada rato se iba la electricidad. Entonces me compré mi cocinita gas. Pregunté cuánto costaba y me dijeron tanto, ¿no? Pongamos 500.000 soles porque todo costaba miles. Entonces, como todo peruano de esa época, yo tenía en mi cartera los intis y los dólares. Entonces me fui a cambiar los dólares para comprar la cocinita. Así que me fui a cambiar, había los cambistas callejeros, que eran los que mejor pagaban, y cuando regresé con mis intis para comprar la cocinita, ya costaba más. Ya no me alcanzaba. Entonces, así vivíamos los peruanos. Recuerdo que Richard Webb dijo, ¿quiere usted reconocer un peruano? Abra su cartera. Si tiene intis y dólares, ese es un peruano. Lo que ocurría es que apenas cobrábamos nuestro sueldo, lo cambiábamos a dólares, todito. Cambiábamos todo nuestro sueldo a dólares. Y luego lo íbamos cambiando día tras día según necesitábamos los intis para comprar. Pero muchas cosas se compraban ya directamente en dólares. A esto se le llamó la dolarización de la economía. Ya había ciertas cosas, por ejemplo, el pasaje del autobús, claro que no podías pagar con dólares. Entonces, para eso necesitaban los intis. Y por eso en tu billetera tenías que tener ambas clases de monedas. Bueno, observen que a partir del 91 la inflación va a comenzar a bajar cuando se cree ya el nuevo sol. Bueno, en los años 90, entonces, el Perú va a entrar a las reformas neoliberales. Y entramos al último punto del curso, muchachos, hablando de que en el gobierno de Fujimori de los años 90 va a haber un cambio de modelo económico, se abandona el desarrollismo y pasamos al modelo liberal o neoliberal, como se le llama. Este gobierno se propuso reducir el déficit fiscal, al que se acusaba de alimentar la inflación, porque se decía, como el gobierno tiene déficit fiscal, entonces imprime billetes y la impresión de billetes aviva la inflación y la inflación desestabiliza la economía y todos vivimos estresados. Entonces hay que acabar con la inflación. Y para esto hay que reducir drásticamente el déficit fiscal. Para esto se eliminaron los subsidios a los alimentos, combustible, la luz, agua, etcétera. Y en un segundo momento se liberó sus precios, devolviéndolos al sector privado. O sea que el gobierno dejó de controlar los precios de los bienes básicos y sus precios pasaron a flotar en el mercado. Recuerdo que esta era una reforma a la cual el público le tenía pánico, porque se pensaba que si se dejaba flotar los precios en el mercado, podía ponerse pues a una altura inalcanzable. ¿Y de qué íbamos a vivir las personas? Liberó el tipo de cambio y el mercado de divisas. Es decir, ya no fue un delito tener dólares. Bueno, en la práctica había dejado de serlo, muchachos, porque ya les conté que la gente, aunque estaba prohibido cambiar dólares en el mercado negro, para el gobierno fue imposible controlar. Justamente los cambistas callejeros surgieron porque el banco no podía cambiarte dólares, porque estaba prohibido. Pero lo que sí había eran cambistas clandestinos que en la puerta del banco te los cambiaban. Se supone que subrepticiamente, pero se volvió tan masivo que ya la policía no controlaba, no intentaba siquiera, digamos, prohibir eso, porque ya hubiera habido una sublevación popular, imagino. Bueno, el gobierno de Fujimori liberó el tipo de cambio y el mercado de divisas, de manera que cualquiera podía tener dólares, ahorrar en dólares y cambiarlos libremente. Surgieron casas de cambio, los bancos pudieron volver a hacer el cambio, pero no significó que el régimen
se desentendiera del tipo de cambio, sino que se pasó a lo que se llama flotación sucia, que quiere decir que el Banco Central interviene para moderar las fluctuaciones. Cuando hay, por ejemplo, una excesiva devaluación, entonces el gobierno sale a vender dólares y para la devaluación de la moneda nacional. Y viceversa. Cuando la moneda nacional se está revaluando excesivamente, el gobierno sale a, más bien, a comprar soles, digamos, ¿no? O, perdón, al contrario, a vender soles, justamente para debilitar a la moneda nacional. A eso se le conoce como la flotación sucia. No es que el gobierno quiera manejar el tipo de cambio, quiere suavizar las fluctuaciones. El gobierno también liquidó las empresas públicas porque las acusaba de que eran fuentes del déficit fiscal. Absolutamente todas las empresas públicas eran deficitarias y fuentes de corrupción. Creó la figura de los contratos ley, que quiere decir que cuando el gobierno firmaba un contrato con una empresa extranjera, por ejemplo, que venía a invertir al Perú, sucesivos gobiernos no podían modificar los términos de ese contrato. Sino que ese contrato tenía la categoría de ley y solamente el Congreso podía modificarlo. Esto fue para darle seguridad a los contratos, porque las empresas extranjeras decían, puede que haga un contrato con tu gobierno, pero mañana viene otro gobierno y cambia el contrato y cambia las condiciones. Entonces, para que esto no ocurra así, la nueva constitución que se creó, la del año 93, creó la figura de los contratos ley, que le da seguridad a las empresas que invierten, tanto extranjeras como nacionales también. El Estado abandonó el rol de productor y pasó al rol de regulador. Entonces, los servicios que antes prestaba el Estado, telefonía, electricidad, transporte, etcétera, van a pasar a manos privadas. Para que estas empresas privadas que gozan de un monopolio natural no abusen de su monopolio, se crearon las empresas reguladoras. Claro, ¿no? Como no teníamos experiencia en regulación, esto fue algo nuevo y hubo que capacitar a personas apresuradamente para que puedan asumir este rol regulador. Bueno, a la derecha he puesto una fotografía de Abimael Guzmán y no recuerdo el apellido de un arquitecto que fue capturado, también la pareja de la bailarina de ballet, ¿no? Fueron capturados en septiembre del año 92 y es cierto que la captura de los dirigentes del terrorismo y la desarticulación de Sendero Luminoso fue muy importante para el éxito del programa de reformas neoliberales. Aquí continúo con la reforma de los años 90, la liberalización del sistema financiero y la liquidación de la banca de fomento. El Estado vendió su participación en los bancos privados. Se privatizó el régimen de pensiones, naciendo las administradoras de fondos de pensiones privadas, aunque no desapareció una oficina estatal, la ONP. Se reanudó el pago de la deuda externa, que Alan García lo había suspendido en 1985. Estados Unidos y el Japón facilitaron un crédito puente con el Fondo Monetario Internacional. Y la venta de las empresas públicas permitió reducir significativamente la deuda externa peruana. Hubo una apertura comercial reduciendo los aranceles de los niveles de más de 100% que estaban antes a solo 15 a 25%. Y se preparó la nueva Constitución de 1993. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos podido llegar. Luego de estas reformas comenzó una bonanza exportadora a la que conocemos como la era del cobre. Le he llamado la era del cobre. Pero ya no puedo hablar de la era del cobre porque se me ha terminado el curso. Es las 4 en punto de la tarde, debo ponerle fin a este curso. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haberse matriculado en este horario. Me da gusto haberlos conocido. Algunos los conocí en persona en el Museo del Banco y llevo ese recuerdo en mi corazón, desde luego. Nos vemos el día del examen. Espero que les vaya muy bien y que nos volvamos a encontrar en otro curso. Muchas gracias.
Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, profesor. Profesor. Gracias también. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor. profe. Pues, gracias. Hasta luego.